buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenido al capítulo 2 de la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Con Jacobo estamos paseando ya un buen rato, llevamos como 3 meses por lo menos, casi a vídeo por día. Hemos tratado un montón de meditaciones, técnicas de meditación, la meditación autoelusiva, y hoy, como segundo capítulo, estamos tratando su teoría más conocida, que es la teoría sintérgica. El capítulo anterior tuvo que ver con el espacio y el conocimiento y entender precisamente qué es la latice. La latice, que es un espacio, en un grano de arena está contenida toda la información del desierto, por poneros el ejemplo, pero que eso no es suficiente, es una hiperconcentración de información y que falta una cosa más, que es nuestra consciencia, nuestra decodificación, descodificar el contenido. Y eso tiene mucho que ver con el campo neuronal. A mí Jacobo me fascina. No hablemos ya de los mundos chamánicos de México de Jacobo Greenberg, esa obra. Hay mucha crítica, como siempre, tiene que haber de todo, en la viña. Pero bueno, como entramos en libertad y salimos en libertad, cada uno que elija. Y luego, así nos podremos ya plantear quién quiere controlar todo lo que sea, lo bueno, lo malo, la verdad y la mentira. Aquí, hoy, en este texto de Jacobo, vamos a tocar temas y áreas que él da por ciertas. Igual que en la meditación, muchos de las autores que hemos tomado dan por ciertas, no necesitan una prueba, y ahí ya cada uno elige cómo tomarla. Yo parto de lo siguiente, el hecho de que a mí no me haya pasado, de que yo no lo vea, de que yo no lo toque, o que no lo sienta, no quiere decir que sea falso. De hecho, la ciencia nos pide un milagro antes de hablar de ciencia y certeza, que es qué había antes del Big Bang. Lo pide, tenemos que creerlo. Por lo tanto, en todo siempre hay algo interesante. Igual que no dejo de creer si alguien me cuenta que ha visto espíritus, que con la experiencia psilocibi ha visto esto, que meditando ha visto esto, tampoco lo dudo. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Luego pongo en duda muchas cosas. Bueno, básicamente todo. A veces pensáis o podéis pensar que yo no... Hay cosas que no tengo por ciertas. Sí, tengo bastantes por ciertas. Aunque parezca que esté todo el tiempo dudando de todo. A mí lo que me gusta es la libertad. Entrar en libertad, salir en libertad. Lo que me gusta es que te digan lo que tienen que hacer y que tanto del lado material como del lado espiritual, pues uno no deje de ver que un cambio de cromos. Pero igual con las ideologías políticas y religiosas, lo mismo. Así que vamos a dar el saltito al segundo capítulo, el campo neuronal. El cerebro humano actual aparece en la naturaleza después de millones de intentos evolutivos por crear una estructura orgánica capaz de experimentar y decodificar el mayor número posible de bandas sintérgicas. Como sabéis, y en este canal lo he contado, el otro día hablé de la Biblia, de las traducciones de Mauro Viniglio, de lo que pone de verdad en la Biblia, en el hebreo clásico. Esto es una versión que es la que Jacobo tiene acerca de esto. Hay otras versiones que algunos llaman científicas, otros llaman pseudocientíficas, acerca de quién es el ser humano, cómo llegamos aquí. ¿Y qué hacemos aquí? De hecho, se llama la hipótesis de los antiguos astronautas. Pero es que en la Biblia, en Ezequiel, por ejemplo, y en el Génesis, en esas traducciones que hace Mauro Viniglio, que trabajó para el Vaticano, para la editorial del Vaticano, traduciendo 18 textos de entonces sagrados, se habla de eso. Entonces, vamos a dejar este campo abierto
y cada uno que vaya entendiendo lo que quiera. La solución ideada para lograr esta portentosa hazaña implicó la invención de una maquinaria neuronal capaz de mimetizar la estructura fundamental de la latiche. Esta es otra de las cosas que Jacobo cuenta que da por hecha. Desde luego que esta labor no fue hecha en unos pocos días, sino que ha requerido miles de millones de años de experimentación, no tiene ninguna duda. El cerebro surgió de la misma latiche como si ésta, en su excelsa y absoluta unidad, hubiese deseado crear un modelo de sí misma en el cual pudiera reflejarse y así resolver su infinita soledad. Esta frase suena muy romántica. No estoy criticando a Jacobo, estoy analizando este espacio nuevo que tiene que ver con las neuronas. Jacobo dice que el cerebro surgió de la misma latiche, que era un hipercentro de información total concentrado. Vale, ¿qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Conciencia, ¿no? O sea, elegir. Entonces, a partir de ahí, crea lo que él dice el ser humano, las neuronas. Porque la latiche parece ser que estaba sola, le faltaba conciencia. Esto significa, si nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer, es decir lo siguiente. Si el cerebro surgió de la misma latiche, significa que la latiche tenía conciencia de generación, no era solamente información. ¿Por qué va a generar la latiche algo que es un cerebro con todas las neuronas que tiene, que con el paso del tiempo, desde que surgimos el ser humano, es un foco de problemas? De problemas porque no hemos sabido evolucionar en el sentido de tratar los sentimientos, las emociones, de entender la vibración. ¿Por qué va a generar algo que es, vamos a poner superior, excelso, lo que tú quieras, algo inferior? ¿Por qué? Y esto es lo que me hace a mí dudar muchas veces y de acercarme a esas teorías como las de Mario Viniglio, donde dice, bueno, igual el ser humano ha sido creado por alguien de otra galaxia para que trabajemos por ellos, porque visto lo visto, el ser humano, y yo creo que esto podemos llegar todos a un acuerdo, somos un ente sufridor, porque tenemos que trabajar, que sobrevivir. A diferencia del animal que no tiene conciencia ni identidad de sí, el ser humano la tiene. Entonces nos vemos involucrados en esta cosa de la riqueza, la abundancia, el millonario, el control, la monarquía, las religiones, las teocracias, que las aceptamos por imposición. Ahora también aceptamos el uso de Internet o lo que pasa con Internet, lo que hay todo detrás de Internet que nos controla, y ya sin enterarnos. Es más, somos tan geniales que vemos la paja en el ojo ajeno, es decir, que la paja que existe, por ejemplo, en las teocracias, en el control de la política, pero no vemos ni un carajo lo que está ocurriendo con nosotros a través de los teléfonos y de los ordenadores. La sustracción, pero así literalmente, de un alienígena de nuestra energía, que se llama economía de la atención, tenernos todo el dato, todo el rato distraídos, es decir, quieren nuestra atención e inducirnos a ir hacia donde ellos quieran. Esto también yo creo que lo tenemos todos bastante claro. Por lo tanto, estoy preguntándome acerca de esa frase muy poética, el cerebro surgió de la misma latiche. Me la pregunto. En la unidad no existen acompañantes, puesto que todo está incluido dentro de la mismidad. Si un modelo orgánico de la latiche fue creado, este debía satisfacer con plenitud el mimetismo laticiano necesario, es decir, poseer las mismas características que su origen, incluida su capacidad para volverse único. Bueno, esto en principio está genial, pero esto no es lo que ha ocurrido. Los indios mexicanos, en su envidiable sabiduría, intuyeron lo anterior. Por ello, en el idioma celtal, treceltal, la palabra educación es pigwo, tes, cuya traducción literal es hacer que otro se vuelva único. Aquí ya entramos en tema interesante. Desde un punto de vista psicofisiológico, la creación del cerebro humano como modelo de la latiche procedió naturalmente y por etapas. Primero, tuvo que inventarse un superconductor biológico capaz de transmitir información sin pérdidas y con una capacidad formidable de interconectarse con y concentrar información de otros superconductores. Bueno, yo creo que eso, sin llegar todavía a decirlo, yo creo que eso son las neuronas. Estos propósitos se cumplieron con la creación de la neurona y su axón. El cuerpo neuronal es capaz de recibir miles de contactos a través de sus dendritas, concentrar esta información aferente y enviar un código resultante a través de su axón mediante un mecanismo biológico de superconducción. El axón transmite el código
sin resistencias, a través de la conducción saltatoria y del recargo de la bomba de sodio-potasio. Esta información aferente, a su vez, se envía a otras neuronas quienes la integran en un nuevo código que es nuevamente transmitido e interconectado. Los primeros cerebros están constituidos por muy pocas neuronas y por lo tanto eran muy pobres en su capacidad de mimetizar a la tiche. Yo no sé a qué se refiere Jacobo con esto, sinceramente. Está hablando del cerebro de los primeros homínidos. Homínidos como nosotros. No digo que hablasen como hablamos nosotros ahora, con las lenguas, pero que sí tenían un sistema de comunicación, el que fuese. Más allá de la onomatopeya, de un-a, más allá de eso. Algún sistema tendría que haber. Y algún sistema neuronal tendrían que haber para ser capaces de hacer fuego, de protegerse, de juntarse para luchar o cazar, enterramientos. Algo tendría que haber. La pregunta que yo me hago es por qué piensa, o a lo mejor yo no lo entiendo, Jacobo, que los primeros cerebros estaban constituidos por pocas neuronas. Porque si nosotros nos ponen ahora, por ejemplo, nosotros urbanitas, geniales urbanitas, nos ponen en un entorno, pues selva, africano y tal, pues yo creo que las neuronas no nos dan para saber qué tenemos que hacer para que no nos coma un león o matar un león. Lo digo así un poco de cachondeo, pero es que de cachondeo. Igual que ocurre al contrario, o sea, no es una cuestión de pocas neuronas. Yo no he oído a ningún antropólogo hablar de estas cosas. De que incluso el neandertal tenía pocas neuronas. Pero bueno, estamos a preguntarnos, porque Jacobo dice que el proceso de la latiche hacia nosotros, la creación del cerebro, fue en procesos. Bueno, pues vamos a ver. Los primeros cerebros están constituidos por muy pocas neuronas y por lo tanto eran muy pobres en su capacidad de mimetizar la latiche. Puesto que a través de la evolución la única estructura constante que se ha mantenido incólume es la latiche misma, su organización actuó y sigue actuando como un punto de referencia extraordinario. Por ello, la sabiduría tibetana ha concebido una técnica de meditación, el Mahamudra, cuyo objeto es la percepción directa del origen inmaculado y autorrefulgente de cualquier pensamiento y experiencia, es decir, el contacto con la estructura básica de la latiche. Bueno, algunos lo llaman vacío. Fuente. Como resultado de una fuerza repulsiva colosal que la latiche ejerce sobre sus distorsiones, los famosos péndulos, intentando hacerlas retornar a su origen y de otra fuerza, no menos poderosa, pero de signo opuesto, que impulsa a las mismas distorsiones a unirse entre sí y a acrecentar su complejidad, y a partir de los cerebros primitivos surge el actual cerebro humano, con sus 12 millones de neuronas, yo creo que son muchísimas más, pero muchas más, y con una capacidad de interconexión interna cuyas posibilidades combinatorias son similares en número al total de partículas elementales de todo el universo. Es decir, o por lo menos yo quiero interpretar, que el cerebro humano, que Jacobo nos dice que procede de la latiche, y que yo ahí tengo mis dudas, ha ido reformulando en potencia a más las conexiones neuronales, cada vez más y mayores. Yo creo que se ha ido adaptando al medio en el que ha ido creando el ser humano, hasta llegar a un momento que puede ser el de ahora. Pero de nuevo, yo aquí me pregunto, si Jacobo habla de la latiche como núcleo de información brutal al que accedemos a través de las neuronas con la conciencia, yo me pregunto hoy en día si el ser humano, que tiene más neuronas que nunca en su cerebro, en realidad estamos decodificando esa latiche, esa información como debemos. Esa es la pregunta, porque a lo mejor tenemos un montón de neuronas, pero un montón de neuronas, y el problema que tenemos es que no sabemos decodificar. Entre otras cosas porque nos están lavando el cerebro a través, y bueno, igual que siempre, pero hoy más que nunca, a través de las redes sociales, el uso de las redes sociales y todas esas cosas. Esa es la pregunta que yo me hago. Jacobo nos cuenta
que se resuelve así el misterio colosal del retorno al origen a través no de la desintegración entrópica, sino de la osadía de acercarse o de crearse a sí mismo en igualdad de condiciones que el Creador. Esto tiene mucho que ver con lo que yo creo que es el reino de Dios habita en ti, lo entrópico, los objetos de la naturaleza que nos llevan al interior, a la esencia. En esa búsqueda yo estoy totalmente de acuerdo. En ese retorno se gana la posibilidad de experimentar conscientemente como individuos totales y únicos no solamente esas fuerzas manifestadas en nuestras emociones, en los misterios de la sexualidad y en la agonía del dolor, sino en todos los matices de nuestro sensorium y nuestra actividad mental y espiritual. Hay de aquel que se niegue a fluir en la experiencia, traiciona de esta forma todo el inmenso esfuerzo depositado en su creación. La experiencia ha de ser vivida, de hecho la vivimos. El cerebro humano ha resuelto el reto de mimetizar a la latiche creando circuitos que interconectan entre sí a todos sus superconductores biológicos. Pero recordar, al final eso es una memoria, eso también viene genéticamente, eso va marcado y hasta el día de hoy, por decir alguna cosa, nosotros no los hemos cuestionado. De hecho, tenemos unos hábitos, los que sean de cada uno. Es cuando empezamos a cuestionarnos que podemos alterar la información genética, no cambiar el gen, alterar la epigenética, la información genética para dirigirla, para elegir la vibración. El viaje de la mente, lo vuelvo a recomendar. Estos circuitos, además, destinados a decodificar las bandas sintérgicas a través de un procedimiento que globalmente puede denominarse neuroalgoritmización. Por otro lado, la capacidad de experiencia cualitativa se ha resuelto a través de un mecanismo cerebral de interacción directa con la latiche, al que la teoría sintérgica denomina campo neuronal, es decir, asociación de neuronas en un lugar, espacio, el que sea. La decodificación neuroalgorítmica nos permite pensar, conceptualizar, hablar y filosofar. El campo neuronal nos concede la gracia de experienciar. El sistema neuroalgorítmico es digital, el del campo neuronal es analógico. Fijaros, esto es interesantísimo. El sistema neuroalgorítmico es digital, donde estamos ahora. El del campo neuronal es analógico. Vamos a ver qué nos explica Jacobo acerca de esto. Empezaré analizando el sistema de neuroalgoritmización, describiendo sus operaciones y resultantes, y después hablaré del campo neuronal y su estructura. Es decir, el campo neuronal analógico, para que lo entendáis. Digital, una cámara digital que no lleva carrete. Analógico, una cámara de fotografía que iba con carrete. Y que para revelarlo te tienes que ir al laboratorio. Eso es. La decodificación neuroalgorítmica. La retina humana es un mecanismo de decodificación neuroalgorítmica de la latiche y por ello la utilizaré como ejemplo. Dotada de más de 300 millones de receptores que transforman los campos electromagnéticos de los fotones en potenciales eléctricos generadores, constituida por lo menos de 3 capas de células de interconexión que son otros tantos niveles de neuroalgoritmización y de 1 millón de axones de salida. La retina transforma una porción de la latiche en un código eléctrico en por lo menos 1 millón de canales de 2 dimensiones, el cual penetra al resto de las estructuras visuales del cerebro. Es decir, para resumirlo, porque si no, nos liamos mucho. La primera información, idea, concepción que el ser humano recibe viene por la retina. Pero es hiperinmediata, velocidad de la luz. Y la retina, esa información, reparte a velocidad galáctica al resto de las estructuras visuales del cerebro, incluso al cerebro, incluso las emociones, incluso los pensamientos, detona, incluso la biología, las hormonas. Cada axón del nervio óptico concentra en un código eléctrico digital la información proveniente de cientos de receptores retinianos. Estos convergen
la información originada en la latiche hacia una capa de células bipolares, lo que a su vez converge en una tercera capa de células ganglionares. Cada célula ganglionar recibe información de varias células bipolares, las que a su vez incorporan información de decenas de receptores. No importa los términos, lo que importa es la secuencia, lo que os acabo de explicar. La retina es la principal fuente de información de la latiche, la primera fuente de información de esa concentración la latiche. Un grano de arena lo contiene todo y reparte. La salida de las células ganglionales, los axones del nervio óptico, concentran en un código unificado la información que originalmente activó en forma dispersa a un conjunto de receptores. Cualquier código que concentre información la algoritmiza, porque un algoritmo es una fórmula o código que concentra información proveniente de diversas fuentes. El mecanismo retiniano de algoritmización crea en los axones del nervio óptico un neuroalgoritmo, es decir, un algoritmo neuronal, al que a través de 1 millón de canales concentra la información proveniente de los más de 300 millones de receptores. Es decir, somos unas máquinas de procesar, de captar más que de procesar. Y la primera info viene por la retina. Este código es discreto porque está constituido de pulsos eléctricos de milisegundos de duración formando patrones temporales complejos. De esta forma, 1 millón de patrones digitales contienen la neuroalgoritmización de la información contenida en una porción diminutiva de la latiche. Este algoritmo neuronal o neuroalgoritmización por convergencia hace que en una población neuronal se concentre información proveniente de un territorio celular vasto de la misma forma que un punto de la latiche concentra la información del resto de la misma. Es decir, capacidades de recibir información brutales. La información neuroalgorítmica proveniente de la retina debe decodificarse a fin de que resulte en una imagen visual. Esa info que recibimos, que él llama digital, nosotros la decodificamos, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, y la convierte en una imagen. Esta labor la realiza un núcleo talámico, y después la corteza cerebral. En esta última, los procesos de neuroalgoritmización por convergencia mezclados con un procesamiento divergente continúan. Los códigos neuroalgorítmicos son capaces de concentrar en una población neuronal restringida la información de miles de millones de neuronas. Estos códigos neuroalgorítmicos del sistema visual interactúan con otros códigos del sistema auditivo y de otros sistemas. Estas interconexiones activan en las cortezas polisensoriales de asociación y activan neuroalgoritmos de segundo y tercer orden, concentrando aún más información. Es decir, es como hacer un recorrido. Entra la luz, que es información que procede de la latiche hiperconcentrada, la procesa la retina y empieza a repartir y va sumando, haciendo hiperconexiones, auditivo, visual, como si llevando. ¿Qué ocurre? Y esto de momento, luego lo contarás seguramente, que nosotros venimos con ADN. Ya tenemos memoria, ya tenemos educación, ya sabemos leer, ya sabemos escribir, ya sabemos más o menos pensar, tenemos formas, hábitos. La información llega, pero nosotros ya tenemos ciertas marquitas. La marca más grande es la de ADN. Hay genes envidiosos, lo que tú quieras, genes violentos, lo que tú quieras, genes alcohólicos, lo que te dé la gana. Entonces, la decodificación, en principio, nosotros la tenemos marcada, es decir, ya tiene un sesgo. No es silencio, no es novedad, no es donde tengo que agarrarme, no. Por eso existe y hablan tanto los meditadores, las filosofías meditadoras, por eso los que hacen la psilocibina, la parte sagrada del chamanismo,
nos invita y nos lleva a esos lugares de entendimiento para cuestionarnos esas cosas, porque nosotros sí, viene toda la información, de acuerdo, entra por la retina, ¡guau!, la distribuye, qué flipada, soy la máquina neuronal atómica, pero es que nosotros venimos marcaditos ya. Entonces, ¿cómo decodificamos? Digamos que decodificamos autofold, by default, como dicen, automáticamente. Raramente hay un cuestionamiento. Hay cuestionamiento más tarde cuando empiezan a pasarte cosas en la vida que no te cuadran. Sensaciones, desamores, enfermedades. ¿Qué hago yo replicándome todo el día haciendo esto lo mismo? Y sí, no, y no. ¿Qué me pasa? Esta frustración que tengo, esta insatisfacción, esta rebeldía, lo que te dé la gana, esta depresión, esta amargura, esta ansiedad, lo que te dé la gana. Hasta que nuestro cuerpo no explota, la mente sigue aceptando cosas. Por eso es tan importante, yo iba a decir reeducar, pero es que no es reeducar. Por eso es tan importante cuando dice Krishnamurti, cada café es un café distinto cada día. La persona con la que estás es cada día una persona distinta. Si tú ya estás asumiendo que la conoces tanto, que sabes lo que está pensando, ya sé lo que estás pensando sin que lo digas. Que puede pasar, que pasa, pero cuidadito con eso, porque si pasa para bien, vale, pero si pasa para mal, no pasa. Uy, pero tú ahora eres distinto, por eso las parejitas de pitipoti tienen 6 meses de gloria en los que no te molesta nada, haces el amor por las estrellas, por las sillas, por el suelo, por la cocina, en el baño, en la playa. El amor no te molesta nada, siempre huele magnífico, me encantan sus pies, su cara, todo su cuerpo, cómo come, cómo habla, todo el pelo que se levanta por la mañana y no se lava la cara y es preciosa y es precioso. Y un día, el día 6 mes 1, hay un vaso mal puesto, una pasta de dientes que se ha quedado ahí porque se ha quedado y tienes el primer pollo mundial y dices, ¿qué coño pasa aquí? Os pongo un ejemplo un poco cómico, pero es que los que habéis tenido pareja sabéis de qué va esto. ¿Qué pasa aquí? Y a partir de ese día empieza el juego entre el apego, los tipos de apego, dependencias emocionales de todo tipo, materiales, emocionales, sentimentales, seguridades, inseguridades, desarrollo del futuro, qué ocurre, qué pasa, pero a la vez me siento insatisfecha, sí, pero no me llena, pero esto sí que me llena, sí, pero es que mira, es un cabrón, pero es que me gusta que sea cabrón. Esto pasa, ¿eh? No estoy justificando nada, pero es que esto lo habéis contado y se cuenta. O al revés, un tío dice lo mismo y dices, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Pues sí, es posible. La relación entre coherencia informacional y el fenómeno del movimiento relativo en la latiche también se observa en el cerebro. Yo me vuelvo a hacer la pregunta, que se la hago a Jacobo, igual en sueños un día me llega la respuesta, de por qué dice que la latiche es de la latiche de donde emerge el cerebro. Yo entiendo la latiche, entendemos la latiche. ¿Por qué crea un cerebro? Dice por qué, románticamente dice porque se sentía en soledad, pero ¿por qué? ¿Y por qué en esa creación de ese cerebro lo deja abierto a la decodificación? Y no sé por qué la historia del género humano resulta que, si analizamos ese podcast de la historia de los infiernos, tiene una tendencia brutal a todo lo negativo. A todo lo negativo. Es increíble. Pero no de ahora, desde siempre. Y además, desde que es desde siempre, los institutos, instituciones, organizaciones de poder religiosas, metafísicas, económicas, espirituales, todas las que son institución, todas, y ahora siguen, ya hay muchísimas, pequeñas sectas, grandes sectas, los que te dé la gana, han fomentado y fomentan eso. ¿Por qué? ¿Por qué, cojones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me lo pregunto, se lo pregunto a Jacobo. Me envío un mensaje cuando duerma, en un sueño lúcido, como le dé la gana, donde esté.
Existen diferentes niveles de coherencia cerebral, de la misma forma que existen en la latiche. La coherencia del cerebro es una medida de la similitud de los patrones de su actividad en las diferentes zonas de estructura. Mientras mayor sea esta similitud, mayor será la coherencia cerebral. Esto es la vibración. Cada vibración tiene una cualidad, llamarla como queráis, alta, baja, buena, me da lo mismo. Hay ondas, por ejemplo, en la música que nos hacen bien, hay ondas que nos hacen mal. Pues es lo mismo. Los estados de elevada coherencia interhemisférica son condiciones de alta neurosintergia y parecerían corresponder con los niveles de organización superior sintérgica de la latiche. Es decir, coherencia interhemisférica significa que los dos hemisferios cerebrales están a la par de bien. Vamos a revisar un poquito el campo neuronal y su estructura. La estructura del cerebro en su conjunto es una macrodistorsión compleja de la latiche y su actividad distorsiona la misma latiche que le da origen. Cada micropotencial dendrítico y cada potencial de acción son y activan microdistorsiones de la latiche. La interacción entre todas esas microdistorsiones crean una macrodistorsión hipercompleja de la misma latiche. A esta macrodistorsión hipercompleja, la teoría sintérgica lo llama campo neuronal. El campo neuronal es un mecanismo de unificación de la actividad cerebral, pero de tipo analógico en lugar del digital, tal como lo es el procesamiento neuroalgorítmico. Este último también es un mecanismo de unificación, pero interno y perteneciente a la misma dimensión que la actividad discreta de todos los componentes celulares del cerebro. En cambio, la unificación del campo neuronal se produce en la dimensión energética de la latiche como campo. Vamos a definir esto un poquito más, porque a veces Jacobo, en este intento de explicar su teoría, nos meten en unos fregados que, sinceramente, yo ya os digo que ni siendo físico cuántico, o ingeniero cuántico, mecánico cuántico, podemos llegar a entenderla porque no la aceptan como tal. Y nosotros desde este lugar, yo tengo la carencia en el sentido de que no soy un físico, pues intento masticar lo que me cuenta y a veces me cuesta un poco. Me cuesta porque no acabo de entenderla. Porque tengo que partir de preconceptos a los que les hago preguntas. Por eso esta es la diferencia. Y a mí lo que me gusta, me da igual si la gente lo aprecia o no, lo hago para mí, entre que alguien te coja un librito y te diga audiolibro, Siddhartha, y te leas Siddhartha, el libro. Hoy en día se puede hacer Por cierto, yo conozco a una chica que la seguí hace un año que tiene una voz alucinante. Creo que se llama Os leo un libro. Es alucinante. Quiere pensar que es una voz de verdad. Me parece que es una voz de verdad, que no es una voz de inteligencia artificial, que podría ser. Hoy hay voces artificiales que son brutales. Pero claro, esta es la diferencia. Te lee el libro. No, pero escucha, para leer el libro te lo lees tú. Que está muy bien. Pero a mí, ya que leo y hago el ejercicio de leer, lo que quiero es interpretar, lo que quiero es analizar, lo que quiero es ver, lo que quiero es cuestionar, tener una conversación. Esto es lo que me interesa. Así pasa lo que pasa, que hemos estado toda la vida leyendo la Biblia porque te la han dicho y te la han interpretado por ti, y es más, lees y no ves, y ahora llega un señor que es traductor de la Biblia, 18 textos, y te dice, pero amigo, si es que ahí no pone eso. Pues esto es lo que me gusta, preguntarle, preguntarme, cuestionarme, porque para eso no me leo 200 libros, me hago 7 horas de meditación al día. Bueno, y
¿Y qué? Que sí, la pregunta es así, un poco impertinente. Y si me gusta, ¿y qué? ¿Qué te has ganado, amigo, amiga? ¿Qué premio quieres que te dé? ¿Te doy un premio? ¿Quieres que te dé un beso? ¿Te doy un abrazo? ¿Me hago una genuflexión, que es ponerme de rodillas? Te miro y te saludo y te veo como la luz divina que ha llegado a la casita hoy. ¿Qué quieres que te diga? Explícamelo. Lo cuento así un poco, pero es que yo es como lo veo. Y esa actitud yo invito a que la tengáis en todo momento. Cuando os encontréis con algún chanta que está lleno de chantas en las iglesias, en los institutos de meditación, en las guías meditativas, en los psicodélicos estos que ahora hay que se meten con todo ya, con responsabilidad cero. Las iglesias, el otro día vi una que se llama Elena Wong, creo que sí, que tiene un pollo montado ahí en California, no sé dónde, con una página web flipante donde te dice, actúo de guía para acompañar en el acompañamiento final. Y claro, precio del asunto tanto. Claro, yo después de haber hecho un curso que hice con este señor catalán acerca del acompañamiento espiritual en el último a través de una universidad, una Open University alemana, resulta que claro, es que esto no cobra nada. Y este señor habla de otra cosa. Y este señor no hablaba de alucinógenos como tales. ¿Qué quieres que te diga? ¿De verdad? Pues sí, yo me pregunto estas cosas. Pues sí, me las pregunto. Porque si no acabamos otra vez en la tienda del yogi, del psicodélico, del acompañado, del grupo, de la secta, de la guía. Y como dijo el otro día el personaje el Joe Rogan, que me gusta, es que esto va a cambiar el mundo. No va a cambiar un carajo si tú no quieres que cambie. Allá te tome lo que te tome. Lo que te puede cambiar es una hostia que te metas 7 gramos de psilocibina y se te vaya a la olla, perfecto. O que estés 7 horas meditando y ya te quedes empanado, como el que va a la iglesia peinado, repeinado y lleva 50 años escuchando la misma tontería y no se entera que eso es una teocracia. Y ni se lo pregunta. O el psicólogo psiquiatra, como uno que hay por ahí muy famoso, Rojas y su hija Rojita, que son del Opus, y que dan cursos de motivación, pero pertenecen a una iglesia castradora, a una secta castradora que separa, pero dan clases y te enseñan a cómo vivir los cojones, tío. Perdonadme. ¿Cómo te va a enseñar a vivir alguien, una iglesia, un elemento que crea instituciones y que no permite que los curas se casen y que tengan hijos, más allá de que copulen como bestias, muchísimos de ellos a escondidas, dándole a todos los palos? ¿Cómo es posible eso? Pero no, hombre, no, esto es un entorno, no es siempre así, no es la institución. Una mentira como una casa es la institución, porque cuando tú estudias la historia del papado es una institución de golferío y de poder y de mentiras. Así me lo digo. Y yo he rezado al angelito de la guarda, a la Virgen María, a la tercera dimensión, al ángel Gabriel y a lo que te dé la gana. Pero ya llega un momento en el que esto me aburre, me sacude la esencia de mi ser. Porque estamos todo el tiempo comulgando con ruedas de molinos. Por eso hemos de cuestionar tantas cosas. El campo neuronal, la estructura, la latiche, y podemos preguntarle a Krishnamurti, a Jacobo Greenberg, a quien nos dé la gana, sin pedir permiso, porque no tengo que pedir permiso. En fin, queridos amigos, continuamos con la teoría sintérgica. Un poquito complicadito hoy el tema de explicar, pero espero que haya quedado bastante claro. El capítulo 3 es la relación entre el campo neuronal, la latiche y el espacio. Un saludote, hasta mañana.